Vamos a empezar. Confirmen audio. Lo escucho, doctor. ¿Seguro? Ya. Ya. Entonces, como continuación de la clase anterior, hemos enfocado sobre definición, diagnóstico, fisiopatología, algo que se de diabetes, que espero que hayan repasado. Vamos a entrar en el tratamiento. Para esto debemos hablar sobre objetivos de control metabólico y de qué depende. Si recuerdan la definición de diabetes, hemos hablado que es un síndrome caracterizado por hiperglicemia, pero ojo, es un síndrome de un desorden metabólico muy complejo, que lo que más llamativo es la glucosa alta, la hiperglicemia, que desencadena o genera complicaciones vasculares. Y ya hemos visto que los vasculares podemos dividirlo en microvasculares y macrovasculares. Microvasculares, ejemplo, retinopatía, ejemplo, nefropatía, polineuropatía. Y macrovasculares tenemos a la enfermedad cardiovascular, ¿no? Enfermedades cardiovasculares que se puede dividir en coronariopatías, enfermedad de la carótida interna y enfermedad arterial periférica. Entonces, ahí nos centramos. Ahorita nos vamos a centrar en lo que es macrovascular, como ven ahí. La enfermedad cardiovascular, puedo repetir, coronariopatías, carótida interna, enfermedad arterial periférica, es la mayor causa de mortalidad de los pacientes diabéticos. Los pacientes con diabetes tipo 2, estamos hablando de todo de tipo 2, tienen 2 a 4 veces mayor probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular que aquellos sin diabetes. El riesgo de infarto agudo de miocardio en pacientes con diabetes mellitus es equivalente a riesgo de pacientes no diabéticos con una historia de infarto de miocardio previo. Un estudio simple, pero que marcó un hito en el año 98 que fue publicado de Hafner, que vamos a analizarlo en una próxima lámina. El programa de educación de colesterol nacional en Estados Unidos identifica a la diabetes mellitus como equivalente a riesgo de enfermedad coronaria. Ejemplo, cuando deciden tratamiento de la hipercolesterolemia con una estatina, ser diabético implica que debe tener un tratamiento de alta intensidad. La enfermedad cardiovascular causa cerca del 50-60% de muertes en la diabetes mellitus, o sea, es la primera causa de muerte. Cuando diagnostican, y esto es igual, similar entre hombres y mujeres, cuando diagnostican a un paciente con diabetes mellitus 2 por encima de los 50 años, ya automáticamente está perdiendo 6 años de vida. 6 años de vida en la proyección, ¿no? Entre muertes no vasculares y muertes vasculares. ¿No? Entonces, enfermedad cardiovascular, que como ahí está coronaria. Dentro de las coronarias también se puede considerar insuficiencia cardíaca. La enfermedad periférica, ejemplo, el prediabetes isquémico. La enfermedad cerebrovascular que deviene de enfermedad de carótida interna. Macro y microvascular. Ya. Todos los metaanálisis han establecido que el tener el diabetes ya implica un riesgo casi, como ven ustedes ahí, casi el doble de tener muerte coronaria, infarto, miocardio no fatal, stroke isquémico, stroke hemorrágico y otras causas vasculares, ¿no? Ven la cantidad, casi el doble, como ven acá, como el solo hecho de ser diabéticos. El trabajo simple que les comentaba, que apareció en New England Medicine en el 98, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Y por favor no se vayan a olvidar. Quiere decir que el solo hecho de tener el diagnóstico de diabetes mellitus 2 en un paciente ya le da un riesgo de tener un infarto similar al riesgo que tiene un paciente no diabético infartado previo. Ejemplo, si tienen un paciente que no tiene diabetes mellitus 2 y tiene un infarto a miocardio, entonces su riesgo de tener otro infarto es muy alto. ¿Ya? Ese mismo riesgo muy alto lo tiene un paciente diabético solo por el hecho de ser diabético.
O sea, solo el hecho de diabetes sin tener antecedentes de infarto o miocardio previo ya le da un riesgo muy elevado, similar a un paciente no diabético infartado previo, de tener un nuevo infarto. Si dividimos las causas de muerte en la diabetes tipo 2 como causas vasculares y no vasculares, por supuesto que la vascular es la primera de todas, pero si solo vasculares, ya sabemos que es la enfermedad isquémica cardíaca. Pero entre las causas no vasculares, la primera causa es el cáncer. En la clase que hablamos de obesidad y síndrome metabólico, vamos también a demostrar cómo hay una relación directamente proporcional entre la obesidad y el cáncer. Esto, si ustedes se ponen a recordar lo que les expliqué sobre resistencia a la insulina, que la insulina va a su receptor, la vía metabólica anabólica, ¿no? Este cáncer, aumento de la causa de muerte no vascular, no lo más probable que se relacione a la vía anabólica, ¿correcto? La vía anabólica. Entonces, está definido, hay una tendencia a mortalidad por grupos de edad de enfermedad cardiovascular en adultos con diabetes mellitus. O sea, eso ya no hay dudas. Ahora, eso es lo macro, ¿no? Hablemos de lo microvascular. Por ejemplo, hubo dos grandes trabajos en diabéticos el siglo pasado. Uno de ellos fue el DCCT, que reclutó pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento es utilizar todas las herramientas, ¿no?, de tratamiento médico y no médico que se tenía en ese momento para controlar a los pacientes con la idea de disminuir su glicosilada de 9%, que es alto, a una muera al 7%. Y solo disminuyendo del 9 al 7%, se disminuyó la tasa de retinopatía en un 63%, la de nefropatía un 54% y neuropatía un 60%, muy significativamente. Entonces, por lo tanto, se puede inferir, mediante este estudio se dijo de que una glicosilada menos del 7% me retarda o me disminuye significativamente las complicaciones microvasculares. Micro. El macro se encontró cierta relación, pero el más poder de relación era con la microvasculatura. El UKPDS reclutó diabetes tipo 2, similar a este esquema, tratamiento con lo que tenía en ese momento, buscaba una glicosilada menos del 7% y se encontró también disminución de las complicaciones microvasculares, ¿no? o retardo de las complicaciones musculares, consiguiendo una glicosilada menos del 7%. ¿Correcto? Ya. Esto es en diabetes tipo 2. Y DSST en diabetes tipo 1. Entonces, a raíz de esos trabajos, ya avanzaron los años y se preguntaron, entonces, si una glicosilada del 7% es bueno, porque disminuye la tasa de riesgos, ¿no?, de retinopatía, nefropatía, polineuropatía, entonces si bajamos el objetivo de glicosilada es más bajo, va a ser mejor. Entonces, se propusieron, ¿no?, y se hicieron 3 estudios cortos, el ACCORD, el ADVANCE y BAT. ¿Y qué características tienen la población de estos 3 grupos? Que reclutaban pacientes diabéticos, precisamente adultos mayores, y ya con un daño o un evento cardiovascular o renal, es decir, eran pacientes de muy, muy, muy alto riesgo cardiovascular y adultos mayores. Entonces, en este grupo, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? A Cordibat, el objetivo de la glicosila era más estricto, menos del 6%, usando lo que se tenía a la mano en lo que se refiere a antibióticos orales e insulina. En ese tiempo había bivonidas, tipo metformina, había sulfonilurias, tipo glibenclamida, tipo corpopramida, glicacida, glicida, insulina N y R, y algunos análogos por ahí, que recién salían. Advance, el objetivo es velocidad menos del 6,5%, usando un manejo menos intensivo, usando glicacida. Correcto, entonces era una población frágil, ¿no? ¿Y qué pasó? Pero ninguno de los estudios demostró una reducción estadísticamente significativa en los eventos finales cardiovasculares. En ACCORD se observó un incremento del 22% en la mortalidad total con la terapia intensiva, mayormente causa cardiovascular. Entonces, no solo no disminuyó, sino se incrementó. Hubo tendencia a incrementar la mortalidad, o sea, lo trataba a glucosilada menos de 7 y se morían más. Entonces, eso no era correcto. Entonces,
comenzaron a analizar cuál era los factores o el factor relacionado a esto. Bueno, no se puede determinar que es causa-efecto, pero se encontró que al menos es un factor de riesgo mayor a este incremento de mortalidad tener episodios de polisemia severa. Episodios de polisemia severa. ¿Ya? Episodio de polisemia severa. Entonces, a raíz de esto, entonces recuerden una remembranza, en el año 97, como le expliqué en la clase pasada, se cambió significativamente los criterios de diagnóstico de diabetes. Pasaron los años, la glicosilada se agregó en 2010, pasaron los años, ¿no? Ya en el 2005, 6, 7, se hicieron estos tres estudios, ¿no? ACORD, BAHIT, ADVANCE, y a raíz de esos resultados, ¿qué pasó? La FDA tomó esos resultados como suyos y estableció que debía haber, hasta ese momento no había, solo era un medicamento para ser introducido al mercado norteamericano, la FDA debía aprobar. Entonces se mandaban sus expedientes, se reunían los expertos y opinaban. Pero a partir de 1800 dijeron, no, no solamente eso, sino debe haber establecido unos lineamientos para estudios de seguridad cardiovascular para los antidiabéticos. Es decir, se exigía que hagan un trabajo de investigación que demuestre que no se incremente el riesgo cardiovascular, en pocas palabras. Por lo tanto, en julio de 2008, con el objeto de establecer la seguridad cardiovascular de un nuevo antidiabético, el Comité Asesor de Fármacos Endocrinológicos y Metabólicos de la FDA proporcionó guías sobre evaluación de riesgos. Efectos en el riesgo cardiovascular para ser abordados más a fondo durante el desarrollo de un medicamento antidiabético. Es un trabajo específicamente para probar. Recomendación para demostrar que el tratamiento no resultará en un incremento inaceptable de riesgo cardiovascular. Es decir, no voy a probar un medicamento, por más que controle la glucosa, pero se me mueren más, ¿no? No es correcto. Áreas clave para los patrocinadores del producto era incluir, no, inclusión de pacientes con un riesgo de eventos cardiovasculares más alto de lo común. Ejemplo, pacientes con enfermedad cardiovascular avanzada, pacientes con edad avanzada, adultos mayores, o aquellos que ya tienen deterioro de la función renal. Y el estudio debe tener una duración mayor o igual de 2 años. Entonces, ¿qué se buscaba? Se buscaba, por ejemplo, no se aprobaba si el medicamento, o sea, los dos grupos, para esto se hacía dos grupos de estudio, ambos con similares características clínicas. En los dos se trataban con antidiabéticos lo que había a disposición, porque el objetivo del estudio no era si era más potente o no para bajar la glicosilada, no era la glicosilada. Entonces, y sobre esos dos grupos ya tratados, etcétera, etcétera, en un grupo daban el medicamento que quieren introducir y en otro el placebo. Ya, eso se llama equipoise, dos grupos similares clínicas, características clínicas, y repito, el objetivo no es el inmunidad glicosilada, sino el riesgo cardiovascular. Entonces, no se aprobaba cuando en el grupo que yo daba el medicamento se morían más que el placebo, se morían por causa cardiovascular, ¿no? No hay inferioridad, que quiere decir que el riesgo cardiovascular igual en los dos, o sea, se morían igual. Entonces se aprobaba, pero en chequeo post-marketing y se iban a estar atentos a la FDA. Y se aprobaba, ¿no? Se aprobaba, ¿en qué casos? En las cuales no aumentaba el riesgo cardiovascular y si es que disminuía el riesgo. Superioridad se refiere a que disminuye el riesgo cardiovascular, que sería excelente, ¿no? Entonces, según estos parámetros, se aceptó. Entonces, dos grupos de pacientes, equipos de elevado riesgo cardiovascular. Establecieron el riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? Es la frecuencia de eventos cardiovasculares en pacientes que recibieron la medicación sobre la frecuencia de eventos cardiovasculares en pacientes que no recibieron la medicación. No inferioridad de 1, 1, 3, superioridad menos de 1 y inferioridad mayor de 1.3. ¿No? Haciendo parte, existen varias instituciones a nivel mundial que han establecido objetivos, ¿no? de tratamiento. O sea, tú diagnosticas a un paciente y ya lo diagnosticaste, pero el paciente pregunta, ¿y ahora el objetivo de mis glucosas cuáles son? Entonces, ahí se establecía. Eh, Tenemos a la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, tenemos la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, tenemos el AIS, que es la Asociación Americana de Endocrinologos Clínicos, ALAD, Asociación Latinoamericana de Diabetes. Pero ojo, aclarando, estos objetivos
era para aquellos pacientes diabéticos de reciente diagnóstico, no más de 5 años, que no tenían problemas, que no deben tener problemas renales o hepáticos. Y no gestantes. Correcto. Con en gestantes es totalmente diferente. Se repito, estos objetivos son para pacientes diabéticos que no tengan daño significativo renal o hepático, no más de 5, generalmente no más de 5 años de diagnóstico de diabetes, y no gestante. Porque en la gestante es totalmente diferente. Entonces, hasta antes de 2018 se puede decir, es la evolución, antes de 2018, ¿cómo, cómo se, la evidencia hasta ese entonces, cómo se eligió un migrante diabético? Bueno, que es un paciente, es que sea un medicamento que me baje efectivamente, si me tiene la amina glicosilada, pero que tenga bajo riesgo de hipoglicemia, porque ya en ese entonces ya había pasado varios años, 2008, lineamientos, todo, que se sabía que la hipoglicemia al menos era un factor de riesgo. Episodio de hipoglicemia nocturna severa, un factor de riesgo para incremento de riesgo cardiovascular. Y el objetivo de la glicosilada depende del tipo de paciente. Si tengo un paciente que tiene alto riesgo de hipoglicemia, ya sea porque es adulto mayor, o es un paciente que no tiene apoyo familiar, no tiene un glucómetro, bueno, entonces me tengo que adaptar, le pongo una glicosilada un poco más alta, ¿no? 8%. Si es un paciente que está afanoso, que tiene todo el apoyo familiar, social, etcétera, tiene bajo riesgo de hipoglicemia o usa medicamentos que no producen hipoglicemia o baja tasa de hipoglicemia, puede darme el lujo de tener una glucosilada más baja, ¿no? En general, mientras más tiempo de diabetes tiene un paciente, mayor riesgo de hipoglicemia tiene, ¿no? Y en los que producen hipoglicemia, ven, ¿no? Hay medicamentos que tienen muy baja tasa de hipoglicemia. Prácticamente le decimos que no tienen, porque lo correcto no es decir no tienen, lo que es decir que no tienen una tasa muy baja de efectos hipoglicémicos. Entonces, escúcheme lo que digo. Por ahí, si hay una pregunta que dice, ¿la metformina nunca produce hipoglicemia? Falso. No es que nunca. Tiene una tasa muy baja de hipoglicemia. Cuando en medicina escuchan la palabra nunca y siempre, sospechen que ahí puede haber un error. Y el que más puede producir hipoglicemia por potencia es insulina, ¿no? Pero la primera causa de hipoglicemia en el mundo sigue siendo las sulfonilurias, que por costo, por difusión, todo, es el principal medicamento hipoglicémico que hay en el mundo. Entonces, una vez de 2008 para adelante, varios medicamentos se sometieron a este estudio, ¿no? Ahí tenemos la insulina, eugebolina, glargina, que ya hemos hablado, glargina, inhibidores de PP4, agonistas del receptor GLP-1, inhibidores de GLT2. Son los últimos grupos que han salido de antidiabéticos, que son los inhibidores de PP4, agonistas del receptor GLP-1 y inhibidores de GLT2, en los cuales ustedes deben poner mucho énfasis porque son los medicamentos que ustedes van a poner en el futuro, especialmente los dos últimos, inhibidores de GLT2 y agonistas del receptor GLP-1. Tanto es así que incluso tiene aplicaciones fuera de la diabetes, ¿no? Como en la obesidad, como en la protección cardíaca, protección renal, ¿no? Y últimamente aprobado para el tratamiento de hígado graso, uno de ellos, ¿no? O sea, eso hay que tener en consideración, por eso se va a poner énfasis mucho en esos dos tipos, los últimos, sobre todo los dos últimos, agonistas receptor GLP-1 y inhibidores GLP-2. Ya, entonces cuando se sometieron a este estudio que se diseñó a partir de 2008, encontraron que había medicamentos que tienen efecto neutro, es decir, no te aumentaban el riesgo cardiovascular ni te lo bajaban, para que era neutro, o sea, neutro. ¿Cuáles eran? Es una glargina, saxagliptina, aloglipina, sitagliptina, que son inhibidores de la DPP4, lixisenatide y exenatide, que son agonistas del receptor GLP-1. Pero, oh maravilla, hubo los 5 primeros ahí, ahora hay más, pero los 5 primeros medicamentos demostraron algo que nadie se imaginaba, que me reducía los eventos cardiovasculares. Y no solo de una manera muy, muy significativa, más que cualquier medicamento que en este momento hay para eso, ¿no? ¿Y cuáles fueron? Liraglutide, semaglutide. Ellos dos son agonistas del GLP-1.
la empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, inhibidores de SGLT2. Lo que el nombre de mayúscula que está acostado es el estudio. Por ejemplo, el estudio líder establecieron la seguridad cardiovascular, incluso la reducción de eventos cardiovasculares, ¿no? Del liraglutide, así por el estilo. O sea, liraglutide, semaglutide, EMPA, cana y dapaglifosina. Entonces, también acá aparece uno más que es el albiglutide, pero miren, disminuyen el MASE. ¿Y qué es el MASE? Son las iniciales en inglés de eventos cardiovasculares mayores. Disminuye 14% la hipoglifosina, no, a los 3 años disminuye un 14% de MASE. La canaglifosina, que se cambas, 14%. El, la dapaglifosina, 17%. El liraglutide, 13%. El semaglutide, 26%. Y el albiglutide, 22%. ¿Y qué es el MASE? Son eventos cardíacos adversos mayores. O sea, estos medicamentos disminuyen significativamente todo eso. Hay infarto de miocardio, angina inestable, angioplastía transluminal coronaria, cirugía de revascularización miocárdica, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Entonces, esto fue un boom. Eso, es por eso que a partir de 2018 cambiaron las guías. Esta es la guía que a partir de 2018, las propuestas a partir de 2018 una reunión que hubo del ADA y la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea de Diabetes. Las primeras guías hace décadas que eran diagnóstico de diabetes mellitus, GPO2, cambios en estilo de vida, que es ejercicio, actividad física y manejo del estrés, 3 meses a 6 meses. Si no controla, inicia metformina. Y si no controla, después de 6 meses, bueno, se agrega otro medicamento más, escalonado. Pasaron los años y dijeron, no, el paciente diabético tipo 2 apenas se diagnostica, al menos que haya una contraindicación, inicia con metformina. Pasaron los años y ahora en el 2018, si el paciente diabético recién se diagnostica, hay que evaluar la enfermedad cardiovascular que pueda tener en ese momento, porque hay pacientes diabéticos que significativamente debutan con un problema cardiovascular. Entonces, si tiene un problema cardiovascular, predomino aterosclerosis, o si tiene un problema cardiovascular, predomino insuficiencia cardíaca. Si predomina la aterosclerosis, se recomienda agonista del receptor GLP-1 con probado beneficio de protección cardiovascular, que ya sabemos cuáles son, es liraglutide, semaglutide. O una alternativa, inhibidores SGLT2 que hayan probado beneficio, ¿no? Beneficio de la aterosclerosis. Ejemplo, como la EMPA, la cana y la dapaglifosina. Y si el paciente debuta ya con insuficiencia cardíaca, se prefiere primero inhibidores SGLT2, ¿no? Y en segundo lugar, agonistas de receptor GLP-1, pero los que se han demostrado sin trabajo. Porque hay algunos inhibidores SGLT2, algunos agonistas de receptor GLP-1 que no han demostrado. Ahora, si no que se consigue el objetivo de glicosilada, asociar la unión con otros medicamentos. Por lo tanto, 2018-2017 para atrás, eficacia, se medía la eficacia solo por la disminución de glicosilada. Y la seguridad, porque debe tener una tasa baja de hipoglicemia. Y con esos dos uno consideraba que podía prevenir la enfermedad cardiovascular. Pero con toda la evidencia, de 2018 para adelante, ya cambió el paradigma. El paradigma, o sea, ya cambió la forma de ver esto. Si yo quiero prevenir las complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía, polineuropatía, está conducido por la reducción de la glicosilada independiente del régimen de tratamiento. Es decir, si yo bajo la glicosilada, ya estoy previniendo condiciones microvasculares, como lo demostró el DSST y el UKPS. Correcto. Ya. Puedo usar una glibenclamida, puedo usar una insulina, puedo usar lo que sea, puedo usar hiel de gallina, cáscara de frijol, lo que sea. Pues si bajo la glicosilada, ya estoy previniendo condiciones microvasculares. Pero si quiero prevenir la enfermedad cardiovascular, o sea, la macrovascular, está conducido por la estrategia de que agentes farmacológicos más que una reducción glicosilada, porque recuerden que los trabajos de investigación, el FDA estableció, no para aceptar el medicamento, no era el objetivo de la glicosilada, era la muerte o, no, o el daño vascular. Entonces,
¿Qué quiere decir? Yo quiero prevenir lo macrovascular, debo hacerlo mediante el uso, una estrategia de usar medicamentos que han probado beneficio en esto, como inhibidores SGLT2 y agonistas del receptor GLP-1. ¿Correcto? Entonces, eso cambió totalmente el modo de ver el tratamiento de diabetes a partir de 2018. Pero pasaron 2 años más, 2020, y ya se hablaba de protección renal, porque se vio que un grupo protegía la parte renal. Después se han hecho estudios sobre la protección renal y se ha demostrado la protección renal, al menos con el SGLT2, y en segundo lugar con agonistas de resto de GLP-1. Entonces, actualmente se habla de prevención de enfermedad cardiorrenal. Y, y recién se ha aprobado, al menos el semaglutide para el tratamiento del hígado graso. Es decir, ya también sería cardiorrenal hepático. Y está haciendo evidencia, todavía no hay producción oficial, para protección de las GEM, entonces sería hasta cerebral. Por eso las cosas están cambiando y justo en estos años deben estar atentos. Y para eso deben saber usted fisiología, porque si no saben qué es una, como vamos a ver después, qué es el efecto incretina, qué es una dosis de GLP-1, qué es un nivel de PP4, ¿no? Que su nombre mismo está diciendo qué es, pero si no saben de dónde viene, van a estar perdidos. Por lo tanto, puntos clave, la diabetes mellitus está asociada con un elevado riesgo cardiovascular, evidente. Optimizar el control glicémico tiene un impacto modesto en la prevención de enfermedad cardiovascular. Los agonistas de GLP-1 han probado mejorar los estados cardiovasculares, incluyendo la muerte cardiovascular, ejemplo con liraglutide. Y los inhibidores de GLP-2 mejoran los estados cardiovasculares, incluyendo muerte cardiovascular, vía un mecanismo no relacionado con control glicémico. Ojo, no es a través de la glicosilasa ni la glucosa. Son otros mecanismos. Desde que la enfermedad cardiovascular es la mayor causa de muerte en la diabetes tipo 2, estos datos deberían cambiar el paradigma clásico del foco de atención de diabetes mellitus 2 de la glicosilada a un criterio más amplio de reducción del riesgo cardiovascular. Se agregaría acá, actualmente ya sería cardiovascular, renal, hepático, cerebral. ¿No? Entonces, sigamos. Ejemplo, según ADA, estos son los objetivos, ahí bien claro se dice, pacientes adultos no gestantes. Glicosilada menos 7%, una glucosa plasmática venosa en ayunas 87,30 y un postprandial menos de 180. Pero ojo, siempre pues les pongo esto para que lo lean, lo analicen. Dice, estos valores que están en el asterisco pueden ser más o menos exigentes, estos objetivos glicémicos pueden ser más o menos exigentes, ¿no? Según el individuo. Correcto. Entonces, uno debe individualizar el objetivo glicémico basado en qué? En la duración de la diabetes, edad y expectativa de vida, condiciones comórbidas, enfermedad cardiovascular conocida o complicaciones microvasculares avanzadas, alteración de la sensación o la sintomología periférica de la hipoglicemia y algunas condiciones individuales puede ser como un apoyo familiar, por ejemplo. Entonces, la glucosa postprandial se mide entre 1 a 2 horas después de haber iniciado la alimentación. O sea, entre 1 a 2 horas, si le hace una glucosa a un paciente, se llama postprandial. Esto, yo de los artículos que les he dado, por si acaso, les pongo, bueno, en la clase lo hago en base a eso, y aparte les pongo la parte importante que está en oscurecido en gris en el artículo. Esto se lo dejo para que lo lean o revisen. Obvio que las preguntas van a venir sobre tus criterios A y B, porque si ustedes ven la revista, te ponen los criterios de lograr evidencia. Mayor evidencia, A, le sigue la B, hasta la Z es C, y es prácticamente opinión de experto. O sea, A y B son muy importantes. Desde hace ya 4 años, un poquito cambió la definición y la clasificación de la hipoglicemia, ¿no? Ya lo clasifican en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1, cuando la glucosa está menos de 70, pero mayor o igual de 54. Así con esas cantidades, son en base a estudios fisiológicos. Nivel 2, ya cuando está menos de 54, cuando aparece neuroglicopenia. Y nivel 3 es un evento severo caracterizado por alteración del estado mental o físico y que requiere la asistencia, ¿no? Para el tratamiento de la hipoglicemia independiente del nivel de glucosa. Es decir, el trastorno sensorio, el trastorno sensorio por hipoglicemia, antes se pensaba que era según niveles, pero no, es según también
el individuo, porque hay pacientes que tienen hipoglicemia continuamente durante meses, años, episodios, y veo que el cuerpo reacciona a valores mucho más bajos o tolera valores más bajos, ¿no? Por eso dice bien claro, no te pone un nivel, no te pone un nivel, pero sí te dice, no, en qué se caracteriza, no, una alteración de estado físico-mental que requiere asistencia, o sea, requiere alguien que lo ayude. O sea, en el uno y el 2 uno mismo se puede tratar, pero en el 3 necesita a alguien, porque hay trastorno del sensorio. Ahora, riesgo de hipoglicemia en los individuos que son tratados con insulina, sulfonilureas o meglitininas. Esto lo dejo para que lo revisen. Ahora, hay cuatro maneras de medir de monitorizar o medir la glucosa en la clínica diaria. Uno es la glucosa plasmática venosa. Glucosa plasmática venosa. No es de la vena, es lo que ustedes van a sacarse la sangre, de Inca, ya listo. El otro es la glucosa capilar, que es del dedito, capilar. Lo otro es la glucosa arterial de sangre total, es cuando sacan un AGA, análisis de gases arteriales. Ahí. Y por último, la glucosa intersticial, que se usan unos dispositivos, como ven, parecidos a este que ven acá, en el tercio medio del brazo, ¿no? Y va una aguja se va hasta el intersticio, ¿no? Y te mide la glucosa. Ustedes acercan el aparatito que parece un glucómetro, que funciona así como un glucómetro, lo acercan y tú te marca la glucosa. Esto se puede hacer cada 5 minutos. O sea, la capacidad de este aparatito que cada 5 minutos te mide glucosa. Entonces pueden ver las variaciones individuales de cada uno, ¿no? Hay otros tipos de modelos, ¿no? Pero el que tenemos en nosotros es el Freestyle 2, que viene con un parche así similar a este y se pone en el antebrazo. Dura 2 semanas. Y para esto, entonces, esta monitorización continua de glucosa mediante glucosa intersticial mediante los dispositivos ha obligado a tener nuevos conceptos. Por ejemplo, el llamado tiempo en rango. Yo tengo el aparatito y yo soy el que pongo ahí, bueno, ¿cuál es el tiempo en rango de este paciente? Ah, le puedo poner 100 a 180, o de repente que pone, no, de 70 a 160, bueno, ya de uno lo pone, tiempo en rango, entre glucosa en ayunas y postprandiales. Glucosas por debajo del objetivo y por encima del objetivo. Por debajo, por ejemplo, hipolicemias, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los valores normales? ¿No? Se recomienda tener, como ven acá, más del 70% de los valores de glucosa durante el día y noche que estén dentro del objetivo. O sea, por ejemplo, si cogí 100 a 180, entre 100 a 180. Pacientes que tienen no, grados bajos o muy bajos, o sea, con hipolicemia, ¿no? El objetivo menos del 4%. O sea, menos del 4% se puede permitir que haya algo de hipolicemia. Y valores por encima del rango, por encima, ¿no? Ahorita el objetivo recomendado es menos del 25%, ¿no? Menos del 25%. Entonces, por lo tanto, un paciente se encuentra controlado cuando tiene más del 70% de los tiempos, ¿no? Del tiempo de todo lo que estamos utilizando la glucosa, ¿no? Mayor del 70% debe estar en el rango normal. Si cogí 180, 100 a 180, entonces han estado 110, 120, 140, 140, o sea, en ese rango. Esto ya es lo que ustedes van a tener. Conforme baja el precio, hay más pacientes que lo utilizan. Y puede detectar variaciones durante el día y en la noche, que es importante en el tratamiento. Y durante los días. No es igual. Ya, esto pasamos. Ya. Es un esquema que lo han cambiado hace 2 años en la revista ADA. Está más didáctico. No, aquí está. En la cuales van a analizar ustedes. No, acá. No, hay variaciones durante los días, ¿correcto? Acá. Este cuadro lo interpretan, lo revisan, por favor, para avanzar. Ahora, como lo quería comentarle. Antes era diferente, pero ahora son más didácticos. Es decir, ¿qué glicosila? ¿Cuál es mi objetivo de glicosila en un paciente determinado? Por ejemplo, vamos a los extremos. Si tenemos un adulto mayor con muy complejo, es decir, varias comorbilidades, y una
salud empeorada, mal, ¿no? O cualquier adulto con expectativa de vida limitada. No hay objetivo glicosilado. Este es nuevo. No hay objetivo determinado. Solo es calidad de vida. En cambio, si tenemos adultos mayores con salud intermedia compleja, bueno, nos podemos ver hasta 8%, ¿no? Pero si tenemos salud extremo, pacientes con buena salud y función, ¿no? Tratamiento al alcance y bajo riesgo, con bajo riesgo de glucemia, ¿no? Y apoyo familiar, bueno, nos podemos dar el lujo de tener un glicosilado objetivo más bajo, pero menos de 6,5%. ¿No? Y acá están lo que favorece ser más estricto y lo que favorece ser menos estricto. Los dejo para que lo analicen esto, por favor. ¿No? Adultos mayores, bueno, acá es igual en el 2024 el cuadro, es igualito. Acá te establecen, antes este artículo hace unos años era de 3 hojitas, conforme aumenta, ahora ya el artículo tiene mucho varias hojas, ¿no? Pero este es el cuadro más importante, ¿no? Acá te dice las características, ¿no? Y el estado de salud de la persona con diabetes, ¿no? Lo consideran sano o complejo intermedio o muy complejo, ¿correcto? Y según eso, establecen sus niveles de glicosilada, su nivel de glucosa, su nivel antes de costas de glucosa, su presión sanguínea y de lípidos, ¿ya? Esto lo revisan, por favor, lo revisan, ¿ya? Es importante que revisen este cuadro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de un paciente, ¿no? De este complejo intermedio, ¿no? Según la división en el adulto mayor, ¿no? Ahí está todo, ¿correcto? Y lo que dice acá lo estoy traduciendo acá, por favor, ¿ya? Después que lo revisen. Tratamiento no farmacológico, ojo, hay dos fuentes biográficas acá, la del ADA 2025 y del ALAT 2019. Aparte agrego unas láminas sobre el curso de bioquímica que se llevó, algunas cosas importantes sobre ácidos grasos que vamos a ver. Les he pegado la parte importante del artículo. El artículo completo se los he dado. No digo que lean el artículo completo, no lo van a hacer. Pero lo que yo le estoy poniendo acá, eso sí, sobre todo las consideraciones A y B, ¿no? Y revisen, yo voy a poner, ¿no? Según ADA o según ALAT. Por ejemplo, ingesta recomendada de sodio, ¿no? ¿No? Según ADA es menos de 2,3 miligramos o sea, 2,3 gramos por día, ¿correcto? En cambio, según ALAT es diferente. Ya, acá está, eso lo van a revisar, ¿no? Lo revisan las recomendaciones. Sobre actividad física también les he resaltado lo que van a leer, acá está. ¿Qué se aconseja? Si se aconseja actividad física, por supuesto. Fortalecer la masa muscular, por supuesto, ¿no? El ALAT, es de la otra biografía que les digo, ¿no? El mito de que no, que el paciente diabético debe comer poquito a poquito, no es así. El paciente diabético, más que la cantidad, es la calidad. ¿Cómo distribuyo los macronutrientes en la diabetes mellitus 2? ¿Cómo? Como está ahí, ¿no? Distribución del origen de las calorías en el paciente con diabetes tipo 2 y sin nefropatía manifiesta. 40-60% predominio de carbohidratos, pero complejos. 30,5% de grasas, predominio poli y monoinsaturadas. Y 15-30% de proteínas, proteínas de alto valor biológico, de alta biodisponibilidad. Los ácidos grasos monoinsaturados deben presentar del 12 al 20% del total de calorías diarias. Los ácidos grasos saturados deben representar menos del 7% de las grasas calorías diarias. Los ácidos grasos trans deben representar menos de 1% de total calorías diarias. Ojo. Los ácidos grasos poliinsaturados deben representar las calorías restantes para completar un valor cercano al 30% del total de calorías diarias. Los suplementos de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, lo que venden en todas las farmacias, en dosis de 1 a 3,5 gramos, ojo, porque viene la cápsula, viene a veces de 300 miligramos, y hace que todo, pero si dosis para esto, no es una dosis correcta, es de a partir de 1 gramo. Se puede emplear para reducir triglicéridos, pero no hay evidencia que reduzca el riesgo cardiovascular.
En personas con diabetes tipo 2 y sin nefropatía existente, la ingesta diaria de proteínas puede alcanzar un 30% del total de calorías diarias y no debe ser menor a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso por día. Ojo. La restricción de proteínas no ha demostrado proveer protección renal en pacientes de tipo 2 y sin nefropatía. Es decir, había la creencia. Para evitar que hagan nefropatía, le bajo las proteínas. No, no está demostrado. Entonces, la restricción de proteínas no ha demostrado proveer protección renal en pacientes con diabetes tipo 2 y sin nefropatía. Si tienen nefropatía, por supuesto, ¿no? Los famosos edulcorantes no calóricos, como la sacarina, sucralosa, stevia, sulfato de potasio, aspartame, neotame, pueden emplearse en pacientes con diabetes tipo 2, pero sin superar la ingesta diaria aceptable, que es, ojo, pero es bastante, ¿no? Ahí le estoy dejando los valores de ingesta diaria aceptable. Ojo. Pues bastante, por ejemplo, yo para alcanzar la ingesta diaria aceptable de la sulfato de potasio, que es muy popular en gaseosas, debo tomar 25 latas de gaseosa, ¿no? Nadie toma esa cantidad, pero a eso me refiero. El alcohol, les dejo para que lo lean, léanlo, me tomo el trabajo de ponerlo, resaltarlo, no está en inglés, pero en general, si el paciente ya viene consumiendo, o sea, está acostumbrado a comer su copita de vino en el almuerzo, ya viene de una costumbre, bueno, por ser diabético no le puedo quitar, porque no ha demostrado que quitándolo va a mejorar. Pero no al paciente que nunca ha tomado así y digo que si tome, no, no, eso no. Para el paciente que ya viene haciéndolo y no hay ningún problema, no hay tanto lío, ¿no? Pero no es que le voy a recomendar que tomen alcohol. Se debe limitar el consumo de sal a menos de 4 gramos, según ALAT, porque según ADA, ¿cuánto era? Según ADA, ¿cuánto era? 2,3 gramos. Dita mi tierra, dita Dach, lo revisan, por favor. Algo, pues, ácidos grasos esenciales. Los mamíferos solo pueden formar dobles enlaces en las posiciones delta 4, delta 5, delta 6 y delta 9. Carecen de las enzimas necesarias para crear dobles enlaces más allá del noveno átomo carbono. O sea, deben ingerir de afuera sí o sí. Y es importante, porque los principales ácidos grasos esenciales son el linoleico, que es el omega 6, y el alfa-linolénico, que es el omega 3. Omega 6, omega 3, como más usted lo conoce. Porque a partir de esto se utilizan otros gasos esenciales, como el ácido araquidónico. Si se acuerdan de sus clases de biología, de bioquímica, saben lo importante que es. Este se sintetiza a partir del ácido linolénico, precursora para prostaglandinas, leucotrieno y levobroxano. Algunos ácidos grasos de importancia médica tenemos los saturados y naturados. Acuérdense que, por ejemplo, una grasa que consume, no es que tenga puro de uno, ¿no? Es mezcla, solo del que predomina, bueno, toma el nombre, ¿no? Hipercolesterolomiantes, láurico, merístico, palmítico, neutros esteárico. Y los insaturados, que son buenos, monoinsaturados como el oleico, poliinsaturados como el omega 6 y el omega 3. Ejemplo, cuando tienen ustedes omega 3, origen vegetal, tenemos alfa-linolénico, ¿no? Y origen animal tenemos que vienen de pescados, EPA-DHA, lo que hacen propaganda en televisión, EPA-DHA. Ejercicio ya está establecido, ahí les dejo. Esto para que lo revisen. Esta es mi evidencia para el ALAT. Ahora, hablemos de tratamiento farmacológico. Farmacológico. Me disculpa un ratito. Ya. Aló, 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 le escucho. Sí, 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 sí. Voy a estar a las 5. Hoy estoy en clase. De recetas, Naltreva. Ya cuando llegue al consultorio le hago la receta. Voy a ver, pues si las tengo, si no te hago otra vez, pues. Ya, 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 si lo tengo bien, si no lo haré. Ya, no te preocupes. Ya, listo. Ya, aló, 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 aló. Ya, ya, continuemos. Tratamiento médico farmacológico. Este,
lo hemos clasificado como, bueno, para que sea más didáctico, antibióticos orales, parenterales, ¿no? Orales y parenterales. Ya. Unos conceptos generales. Por ejemplo, existen grupos de medicamentos como las sulfonilúreas, en las cuales, si medimos la efectividad de un medicamento por la bajada de glicosilada, son efectivos. Miran cómo bajan la glicosilada, bajan. Pero esa efectividad la va perdiendo en el tiempo. La va perdiendo en el tiempo. Tanto es así que hay términos, por ejemplo, que se usan. Fracaso primario con sulfonilureas, o sea, que hay paciente que nunca respondió a las sulfonilureas. Fracaso secundario de sulfonilureas es que aquellos que fracasan a partir del año. ¿Correcto? A partir del año. Ahora, y también la manera de mostrarles cómo, después que vean el mecanismo de acción, su mecanismo de acción explicaría por qué pierden el efecto. ¿Cuáles son las sulfonilurias? Ese gliburide, que en nuestro medio se llama glibenclamida, o gliburide, en la glimepiride, la glicacida, ¿correcto? Todos esos son sulfonilurias. ¿Ya? En nuestro medio tenemos a la glibenclamida, tenemos a la glimepiride y tenemos a la glicacida. Acá faltaría la glipicide que no aparece acá. En cambio, existe otro grupo de medicamentos que por su mecanismo de acción no son tan efectivos desde el punto de vista de glicosilada, de ser potentes para bajar la glicosilada, pero su efecto se mantiene en el tiempo. Un ejemplo, tenemos por ejemplo a la glitazona. Es debido a su mecanismo de acción, porque estos medicamentos disminuyen la resistencia a insulina. O sea, bajan la glucosa sin aumentar la concentración de insulina. En cambio, las sulfonilureas, por su mecanismo de acción, bajan la glucosa, pero aumentando la concentración de insulina. Entonces, los orales repasemos, sulfonilureas, tenemos glibenclamida, glimepirida, glipizida, glicacida, clorpropamida. Secretagogo de lesiones no sulfonilúricos. Su mecanismo de acción es similar a las sulfonilurias, pero su efecto es más corto. Dura 4 a 6 horas. Se recomienda con el primer bocado, ¿no? Y comparado con las sulfonilurias, su tasa de polisemia severa es menor. Es menor. Inhibidores de la alfa-glucosidasa, posiblemente hay láminas de esto, ¿no? Pero en todo caso, la más importante a nivel mundial es la carbosa. El glucobay, nombre comercial, hubo un tiempo en nuestro medio, ya no hay, muy utilizado en otros medios, en adultos mayores, sobre todo para control de la glucosa postprandial. Porque, ¿qué hace? Me inhibe ¿no? la alfa-glucosidasa, que es la que convierte carbohidratos complejos en simple para ser absorbidos. O sea, aumenta la carga osmótica de carbohidratos a nivel del intestinal y su efecto colateral obvio es valoramiento, diarrea. Biguanidas, la única representante, metformina, nombre comercial glucofage. Inhibidores de PP4, su nombre lo dice, este es su mecanismo de acción, vamos a ver a qué se refiere. Tenemos varias, ¿no? Tenemos sitaglitina, vilaglitina, linaglitina, saxaglitina, y en la clase vamos a ver, próximamente ahí están las otras. En nuestro medio tenemos estas 4, no hay problema. Glitazona, la única que subsiste es la pioglitazona. Y los parenterales, hemos agrupado acá las insulinas, que ya hemos hablado el día miércoles, o sea, el miércoles de esta semana, ¿ya? Ya lo pasamos. Análogo de agonistas GLP-1, exenatide, dulaglutide, semaglutide. Y análogos duales, que el único ahorita que está en el mercado ya y que ya viene al Perú de acá pues, un par de meses, tirzepatide, que es el Mounjaro. Acá semaglutide, me faltó poner el nombre comercial, Onglisa. Semaglutide también va a llegar a nuestro medio en mes de octubre. Entonces, análogos duales GLP-1 y GIP y análogos del GLP-1. Este es dual. El único dual es el tirzepatide. Este se mete un esquema de la aparición progresiva de los medicamentos y en qué momento es la progresión, ¿no? que han aparecido. ¿Cuál sería entonces el tratamiento ideal de la diabetes tipo 2? Es la de reducción sustancial y sostenida de la glicosilada. Bajo riesgo de hipoglicemia. No ganancia de peso o pérdida de peso. Perfil de seguridad favorable con estudios que demuestren efecto beneficioso sobre célula beta. Mejoría la sensibilidad a la insulina.
Disminución de la producción hepática de glucosa y depósito de ácidos grasos. Aumento de la síntesis y secreción de insulina, reducción de niveles de glucagón, reducción de enfermedad cardiovascular. Es decir, todo lo que tenga que ver con la fisiopatología de diabetes. Acá faltaría reducción de la enfermedad renal. Ya está considerándose la enfermación de la enfermedad hepática y así por el estilo. Conforme van apareciendo buenos beneficios, nuevos conceptos también aparecen. Insulinas, bueno, lo vamos a pasar rápido, ya hemos conversado ese día de la clase, les he explicado, ¿no? En todo caso, esta partecita de nuevo. Ya hemos dicho que la resistencia a la insulina es a nivel de la vía metabólica acá. Por lo tanto, cuando hay acción de la insulina, activa estas dos vías, la vía metabólica y la vía anabólica. En la resistencia a la insulina se necesitan muchas más moléculas de insulina, por ejemplo, 10 moléculas de insulina para producir un efecto acá, porque hay resistencia. Pero esos 10 estímulos ya pasaron por vía anabólica. Por lo tanto, en la resistencia a la insulina existe una sobreestimulación de la vía anabólica. Una sobreestimulación de la vía anabólica. Este es el cuadro que yo les comenté que tienen que aprendérselo. Se lo comenté, porque es de las insulinas que más se conocen, no están todas, pero es su farmacocinética por vía subcutánea. Tenemos a las extra o ultra rápidas, o rápida en inglés, lispro para glucina, su efecto, pico de efecto, duración. Estos tienen que, estoy diciendo bien claro, escuchen bien, este cuadro se lo tienen que aprender, no solo para la teoría, sino para la práctica. La rápida, ROC, rápida cristalina, también dice nativa, o short en inglés, la intermedia isófana o isófana, que es la NPH, y los análogos de acción rápida, análogos basales, glargina, detemida y gludec, entre otros. Correcto. Ya les expliqué esto, ¿no? Lo que es un hexámero, para que pasara monómero, los factores que intervienen en la farmacocinética, muy importante. Acá, por ejemplo, me preguntó otra vez, pero doctor, acá aparece algo diferente de lo cuadro. Bueno, ya quedemos. Las preguntas que yo pongo en el examen de farmacocinética, del inicio, del pico y duración, es del cuadro que les he dicho. Estos solo son didácticos. Ahora, la insulina, ya les dije, tiene dos cadenas, cadena A y cadena B. Cadena A, 21 aminoácidos, cadena B, 30 aminoácidos, dos puentes disulfuro y un puente disulfuro intracatenario en la cadena A. Los análogos les expliqué cómo, de qué manera se sintetizaron. Este es el caso de la lispro. ¿Qué pasó qué es la lispro? Los aminoácidos prolina y lisina de la insulina humana regular son intercambiados de las posiciones B28 y B29. Es decir, se mete un cambio de posición para formar lisina y prolina. Solo ese cambio de posición alteró toda su farmacocinética, haciendo una insulina usada. Esto sí es importante. La NPH intermedio isófana, la basal, dije que cubre todo el día la mayoría de ellas. Entonces, los objetivos para desarrollar una nueva insulina basal, acá les dejo. Hola, la glargina. ¿Qué se hizo? El aminoácido en la posición A21 fue desplazado con el aminoácido glicina. Y las dos moléculas de arginina fueron añadidas al final a cadena B. Y ese pequeño cambio ha hecho que la glargina me dure 24 horas. ¿Correcto? Entonces, comparando, por ejemplo, la análoga basal, en teoría, en esquema, bueno, me cubre todo el día, no hay picos. Y la NPH no cubre todo el día y tiene picos. Entonces, ¿no? Entonces por eso les decía que los médicos tipo 1, que es tratamiento de reemplazo, la NPH habría que ponerle 2 dosis al día. Ya hemos hablado de esto, la liberación de insulina, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿No? Entonces, la navo basal me mimetiza lo que pasa en la liberación basal y las rápidas me cubren las postprandiales. ¿Ya? ¿Cuáles esquemas? Que los doy para que lo revise. Ya, ahora, secretagogue de insulina. ¿Se refieren a las sulfonilureas? No, a las sulfonilureas especialmente. Las sulfonilureas es el esquema molecular de sulfonilureas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Fenuria actúa a nivel, ¿no?
cerrando el canal potasio ATP dependiente. Al cerrar este canal, me despolariza la membrana, despolariza. Y al despolarizar, apertura los canales de calcio. Y al meter mucho calcio, activan, ¿no?, la liberación de los microsomas, le dicen, o de las vesículas que hay en la célula beta, que contienen proinsulina, preproinsulina y poca insulina libre. Y liberan, ¿no?, la proinsulina, insulina. O sea, ¿qué hace la fenómeno? Me estimula la liberación de insulina. Su mecanismo de acción es a través de eso, solo libera. Por lo tanto, si me libera insulina, ¿cuáles serán los efectos colaterales? Uno, hipoglicemia por la vía metabólica y aumento de peso por la vía anabólica. Es un artículo en castellano, en español, de una endocrinóloga de lo de Mayo. Se lo dejo para que lo revise, ¿ya? Y esto es un cuadro que especifica estos receptores sulfonilurias en el suelo que me cierra el canal de potasio ATP dependiente. Hay subtipos. En la célula beta tenemos al SUR1, al miocardio, el SUR2A y músculo isovascular. Simplemente para ver el concepto, ¿no? Las antiguas sulfonilurias, más que las actuales, fueron satanizados de que me incrementaban en la extensión del infarto a miocardio. ¿Por qué? Cuando hay un infarto a miocardio, y el miocardio, para defenderse de la isquemia y la isquemia no sea tan grande la isquemia, apertura los canales de potasio ATPA dependiente, entonces apertura. En teoría, si las unidades me lo bloquea, entonces favorece que la isquemia sea más extensa. Eso ha hecho que algunos reportes con sulfonilurias antiguas hayan satanizado a las sulfonilurias. Entonces, las nuevas sulfonilurias, especialmente glimiperide para arriba, glimiperide, glipicida, se consideran que no es que no se unan a todas, sino es más específica del SUR1. Entonces cuando salieron, no, estas producen menos problemas porque no se unen a los SUR2A. No es que no se unan, sino se unen menos a los canales funiluria, a los receptores funilurias, no del tejido cardíaco. Farmacocinética, les dejo ahí. La más extensa es la clorpropamida. Lo tenemos en nuestro medio. ¿Qué indicaciones hay para las fenurias? Lo revisan, por favor. Miren, acuérdense del MODI, algún MODI se utiliza. Conclusión, se utiliza en todo cuando hay reserva pancreática de insulina. Si no hay reserva, no. Por eso no se puede utilizar diabetes tipo 1. En que este caso, por lo tanto, está contraindicado. Contraindicado en diabetes tipo 1, en diabetes tipo LA, que es una enfermedad autoinmune tipo 1 en adulto, en pacientes que no tienen páncreas, que no han sacado el páncreas, no tienen célula beta, tampoco, por lo tanto. Gestación es una contraindicación, pero hay estudios que refieren con si es que no hay otra posibilidad, etcétera. Incluso hay estudios que lo usan, ¿no? Pero en general no se recomienda. Cirugía mayor, infecciones graves, estrés, traumatismo, hepatopatía, nefropatía manifiesta, desnutrición, reacción alérgica. Todo porque se puede, es que hay alteración, o sea, hay infecciones, y en otros casos, cuando hay alto riesgo de hipoglicemia, como en casos de enfermedad renal. Actividad clínica, ojo, eso lo estoy dejando para que lo revisen, ojo. ¿Ya? Metformina. La metformina, muy importante que la sepan porque no ha perdido su vigencia. Es muy antigua, pero no ha perdido la vigencia. La mayor acción de la metformina en pacientes con diabetes tipo 2 es disminuir la producción hepática de glucosa, precisamente por disminución de la gluconogénesis. Ustedes saben de que en la fisiopatología de diabetes un factor muy importante es la producción hepática de glucosa que está incrementada. Y la producción hepática de glucosa es vía dos mecanismos principales. Uno es la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno. Eso no dura mucho en un ayuno, máximo 4, 5, 6 horas ya no hay glucógeno para degradar. Y lo otro es la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de precursores como el lactato, alanina, glutamina, esos tres vienen del músculo, ¿no? El glicerol, que viene en la molécula del triglicérido, ¿no? Y que el hígado los convierte en glucosa. Y no solo el hígado, sino también el riñón. Pero en todo caso, la metformina disminuye la gluconogénesis, ese es lo clínico. Y vamos a ver por qué. Vemos
La metformina entra por el canal de cationes a la célula, ¿correcto? Y disminuye la producción de ATP, ya sea a nivel mitocondrial, activando la revolución oxidativa, ¿correcto? Como ven acá. Entonces disminuye la energía. Y también actúa bloqueando la conversión de piruvato a glucosa. Correcto, piruvato a glucosa. Y al hacer eso, aumenta el lactato. Eso lo van a ver. Entonces, inhibe la gluconogénesis. Acción clave para la inhibición de la gluconogénesis ocurre en la mitocondria. O sea, acá. ¿Por qué? Mediante la disminución de producción de ATP. La metformina inhibe la isoforma mitocondrial de la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa, que cataliza la conversión de glicerol fosfato a hidroxiacetona fosfato. Esto disminuye la concentración del NAT en el citosol. Por ende, aumenta la relación nicotina-adenina y reducido, NACH sobre NAT. En este compartimento y de manera secundaria y la mitocondria, lo cual a su vez restringe la conversión del lactato a piruvato, es decir, aumenta el lactato. Sustratos que son sustratos para gluconogénesis. El lactato especialmente es un sustrato para gluconogénesis. Así, la producción hepática de glucosa disminuye y los excesos de glicerol y lactato son liberados al plasma. Otro mecanismo de acción, inactivación del complejo 1 mitocondrial en la cadena de electrones, especialmente en la membrana interna de la mitocondria, lo cual disminuye la oxidación del NASH y por ende la producción de ATP mitocondrial y aumenta la producción de ADP, es decir, disminuye la producción de ATP. Para balancear la poca producción de energía, la célula inhibe procesos que requieren uso de ATP, entre esos la gluconogénesis. ¿Correcto? O sea, mediante la disminución de ATP. Por tanto, la metformina está aportada dentro de la célula por el receptor orgánico de cationes. Resulta en una inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial sobre el complejo 1 bobedrigo de los hilos. Este déficit energético resultante conlleva una reducción en el consumo energético, traducido por disminución de la gluconogénesis, la cual se media por varias vías. Es decir, no le da energía a la célula para la gluconogénesis. La razón que el ATP-AMP disminuye, porque disminuye el ATP, ¿no? Y aumenta el AMP. Este déficit de ATP disminuye la glucólisis por ser necesario durante dicho proceso enzimático. ¿Correcto? Entonces, mediante todas las vías disminuye la gluconogénesis. Otro mecanismo de supresión de la gluconogénesis a nivel mitocondrial se debe a la supresión de la isoforma de la glicerol-fosfato deshidrogenasa, el cual media la conversión del 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato. ¿Y esto qué genera? Disminución, lleva a una disminución de la vía gluconogénica. Por el aumento del NASH secundario de balance produce un aumento del lactato por disminución de su conversión a piruvato mediada por lactato deshidrogenasa. Conclusión, disminuye la producción de glucosa, predominio gluconeogénesis. Mediante disminución de la producción de ATP, disminuye la relación ATP-AMP, disminución de la glucólisis, ¿no? Y puede incrementar el lactato. Por eso que no tanto por la metformina, pero aunque se describen casos, pero en precursores de la fenformina, bufromina, describieron casos de asfixia láctica, por eso fue satanizado, pero actualmente solo son reportes. Por eso es que la metformina se evita dar en casos que haya hipoxia tisular. ¿Por qué? En la hipoxia tisular hay aumento de lactato en sangre. Si un paciente está en acidosis, yo no le voy a dar metformina. Por otra, si tiene aumentado el lactato, no le voy a dar metformina, ¿no? Entonces, a veces las cosas las producimos nosotros mismos por indicarlas mal, ¿no? Este sí lo pasamos ya. Por lo tanto, lo que ya le había comentado, la metformina te baja la glucosa, pero sin aumentar la producción de insulina, así como la metformina, así como la pioglitazona, por ejemplo, también. Entonces, al no aumentar la insulina en sangre, tiene una baja tasa de hipoglicemia, uno, y no me aumente de peso. No podemos decir que la metformina baja de peso, no, pero podemos asegurar que sí, no aumenta de peso. Este cuadro sí, por favor, se lo aprenden ya al pie de la letra, porque esto es lo que tiene que llevarse en la clínica. Metformina, enfermedad renal crónica. La FDA revisó directrices para el uso de metformina en enfermedad renal crónica en 2016 y después lo autorizó, recomendando el uso de la tasa de filtración glomerular en lugar de creatinina sérica para guiar el tratamiento. La guía revisada de la FDA establece que
Uno, está contraindicada la metformina en individuos con una tasa de infiltración glomerular menos de 30. O sea, si tiene menos de 30, no se le da. No se le da. Esta tasa de infiltración glomerular debe ser monitorizada mientras se toma metformina cada cierto tiempo. Los beneficios y riesgos de continuar el tratamiento debería ser reevaluado con la tasa de infiltración glomerular cae por debajo de 45. ¿No? Es decir, yo tengo un paciente que usa metformina, su tasa ya llegó a 40, por ejemplo. Digo, va bien, a continuar. Pero llega a 30, lo tengo que suspender. Ojo. De 30 a 45 se podría aceptar el uso de metformina si es que lo viene usando y va bien. Pero si baja por debajo de 45, iniciar a esa altura no se recomienda. No debe ser iniciada en individuos con una tasa de filtración glomerular menos de 45. Sí, una tasa de filtración menos de 40. Si el paciente no usa metformina, no iniciarla. Pero si viene usando metformina ya y va bien, bueno, puedo continuar. Descontinuarla temporalmente previo a procedimientos de imagen que utilicen la sustancia de contraste en individuos con tasa de infiltración glomerular de 30 a 60. Es decir, por regla mejor acuérdense, todo paciente con sustancia que usa sustancia de contraste para un examen, procedimiento, y usa metformina, mejor retirar. Sobre todo si su tasa de infiltración glomerular está entre 30 y 60. Los reportes de láctica no son reportes de casos, o sea, no es que sea algo común. Por lo tanto, los criterios de exclusión en general para su uso son enfermedad renal y hepática, insuficiencia cardíaca o respiratoria, infección severa, alcoholismo, historia de acidosis láctica y sustancias de contraste. Todo lo que se usa. El diabetes gestacional ya ha sido aprobado, pero prevención de cáncer está en proceso de prevención, ojo, en proceso de prevención. Hay estudios que refieren disminución o tipo de cáncer, ¿no? Pero no está aprobado. Glitazonas. La única es la pioglitazona, ¿no? Disminuye la resistencia a insulina. Pero ojo, algo importante, producen su efecto gradual sobre la reducción de la glucosa, alcanzándose la respuesta máxima tras aproximadamente 8 semanas de su inicio. 8 semanas de su inicio. Por eso cuando recién salió uno daba tratamiento. Lo último hay que darle, y era carísimo al comienzo. Pero no le dicen al paciente que el efecto era a partir de 8 semanas. Entonces el paciente venía a las 2 semanas que no le bajaba y volvía a subir glicemia. Por eso todo hay que saber estas cosas para explicar al paciente. Actúa a través de un complejo enzimático que son PPAR, ¿no? Que se localizan, ¿no? En las células, en este programa, y que al actuar a este nivel me mejora la resistencia a la insulina, es decir, me disminuye la resistencia a la insulina. ¿Qué PPAR es? PPAR gamma. PPAR gamma, que predomina en tejido adiposo, hígado y músculo. ¿No? PPAR gamma. Básicamente, ¿qué hace? Me disminuye la cantidad de grasa visceral. En estas cosas hay que tener consideración. O sea, uno dice, ya, me baja la glucosa sin aumentar la insulina. Entonces, por lo tanto, también baja tasa de hipoglicemia y no aumente peso. Pero ojo, claro, baja tasa de hipoglicemia sí, pero al contrario, puede aumentar de peso. ¿Por qué? Porque causa una redistribución de grasa de visceral a subcutáneo. Eso es bueno. Pero también causa cierta retención de líquidos. Y por eso es que las litazones, a pesar de no aumentar la insulina en sangre, sí se aumenta de peso. La grasa visceral, eso, ya vamos a hablar más de eso, ya hablamos algo y lo vamos a hablar en la clase de obesidad. Acarbosa, como les dije, actúa a nivel lumen intestinal. Está en su ficha técnica, ¿no? De los tres, el más conocido, acarbosa. Agonista del receptor de GLP-1 y de PP4, para entender de dónde viene. Hace mucho, mucho tiempo se preguntaba, ¿qué sucede si a un paciente determinado le damos glucosa por vía oral o endovenosa a otro grupo? ¿Cuál de las dos vías me va a estimular más la liberación de insulina? Entonces, porque sabemos que la glucosa es el principal estimulador de la insulina. Entonces, la lógica me decía que la endovenosa, por ser directo, que va rápido en sangre, todo, es la que más me va a estimular la insulina. Eso sería por lógica. Pero cuando hicieron el estudio, vieron lo siguiente. Aplicaron oral y endovenoso y ambos aumentaban la glucosa, un poco más la endovenosa, pero no siendo significativamente diferentes. Pero cuando analizaron la insulina, vieron que la oral me liberaba mucho en pico más la glucosa que la vía endovenosa. Entonces, ¿pero por qué?
Entonces, la única manera de explicar esto es que había algo, a un efecto que me incrementaba esa acción a nivel del lumen intestinal, de la boca, algo que me amplificaba esto. Entonces, a ese efecto le llamaron efecto incretina. Dijeron, hay un factor intestinal llamado incretina que hace que tomando glucosa por vía oral me estimule más la liberación de insulina que aplicándolo por vía endovenosa. Y cuando analizaron qué sustancias tenían este efecto, fueron varias. Pero estas varias, el GIP y el GLP-1 eran responsables del 50% de la secreción. Esa es lo más importante. El GIP y el GLP-1. Entonces analizaron los dos, el GLP-1 y GIP, y cuando analizaron, vieron, especialmente el GLP-1, que todos sus efectos son benéficos en diabetes. Hasta ahí, el ideal. Liberado por células sales de Guinea en el colon, estimula la respuesta de la insulina por células beta de modo dependiente de glucosa. Más glucosa, más liberación de insulina. Por eso es que tiene baja tasa de polisemia. Inhibe la secreción de glucagón de modo dependiente de la glucosa. Es decir, me actúa sobre el glucagón, que es una de las principales sustancias contra el dolor de la insulina, implicadas en la fisiopatología de diabetes. Inhibe el vaciamiento gástrico, o sea, me causa sensación de llenura, y reduce la ingesta de alimentos y peso corporal, efectos sobre el peso. Oh, la maringip y parecido. Entonces dijeron, excelente. Entonces, cuando analizaron el GLP-1 y estudiaron el GLP-1, la única manera de aplicarlo era por vía endovenosa y infusión continua. ¿Por qué? Porque había una enzima, que era la DPP4, que lo degradaba, lo inactivaba rápidamente. Esta enzima, que era DPP4, dipeptidasa 4, tenía una vida media, causaba que la vida media del GLP-1 sea corta, 1 a 2 minutos, más corta que la insulina. Es decir, lo inactivaba rápidamente. Por eso se colocaba en infusión continua, ¿no? Entonces lo inhibía rápidamente. Este GLP-1, pero yo quería el efecto del GLP-1. Entonces, ¿qué hago para tener el efecto del GLP-1? Fácil, dice uno, dice, bloqueo la enzima, va acá, lo bloqueo, inhibo la enzima, o sintetizo un agonista del GLP-1 que sea resistente a esa enzima. Puede ser también, ¿no? Es la solución. Y es así que salieron las terapias basadas en el fenotenitina, inhibiendo la enzima, TPP4, y produciendo agonista receptor del GLP. Entonces, cuando comparamos los agonistas del receptor GLP-1 con el DPP4, vemos que la agonista del receptor GLP-1 se aplican por vía subcutánea, todos ellos a excepción de uno que tiene una presentación también oral, que es el semaglutide. El semaglutide tiene presentación subcutánea y oral. Y los de DPP4 todos en oral. Bueno, hasta ahí favorece los inhibidores de DPP4. Pero acá viene la diferencia, los niveles que se logran del efecto GLP-1 son farmacológicos, más de 5 veces lo normal con los agonistas del receptor GLP-1. En cambio, son fisiológicos suaves con el PP4. Y acá viene la diferencia. Por eso, en conclusión, a lo revisa, por eso es que los agonistas receptor GLP-1 tienen todos los efectos benéficos, incluido el de bajar de peso. El de bajar de peso. En cambio, el PP4 no tiene efecto sobre peso. Entonces, la diferencia radica ahí. Los agonistas receptor GLP-1 sí tienen efecto sobre el peso. Y actualmente, ¿no?, junto con el dual, el trizepatide, son los medicamentos que más efectivos en bajar de peso, probados también para obesidad. Entonces, la aprobación que les comentaba a partir, ¿no?, conforme ha ido apareciendo, ¿no? Esto es de lo de PP4. PP4, he tratado de hacer un resumen, he traducido algunos artículos, he sacado esto, acá están sus semejanzas y sus diferencias. Lo dejo para que lo lean, lo revisen. ¿Ya? Cualquier pregunta de esta clase, como dije la anterior vez, cualquier pregunta, el día miércoles, que yo también voy a ir a presencial con ustedes, por favor pregunten cualquier cosa de esta clase. ¿Ya? El otro grupo, inhibidores de la CGLT2. Las CGLT2 son proteínas que me reabsorben la glucosa en el nefrón. Y hay varios tipos, pero el que predomina un 90% de presencia, ¿no?, es el CGLT2 en el nefrón.
¿no? Especialmente el túbulo proximal. Y un 10% SGLT1. En intestino predomina un 90% SGLT1 y un 10% SGLT2. Ojo, ¿ya? Pero en el riñón es SGLT2. ¿Qué hace? Me reabsorbe más del 99% de glucosa que se filtra en el glomérulo. Me reabsorbe, ¿no? Me reabsorbe. ¿Qué sucede en el paciente diabético? El paciente diabético, a pesar que la glucosa está alta en sangre, me reabsorbe mucha glucosa de riñón. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Al inhibir el SGLT2 hace que la glucosa se elimine por orina. O sea, su efecto sobre la glucosa es eliminando glucosa por vía urinaria. No se olvide. Pero los efectos que se encontraron benéfico cardiovascular, renal, todo, ya tiene que ver con directamente e indirectamente también con otros efectos, ¿no? Pero eso es importante. Ya, ese es el mecanismo de acción. Secreto no se predomina, vemos que el uno predomina en intestino, el 2 en riñón. ¿No? Acá compara secreto 1, secreto 2. Ya. Ahora, este artículo de Juan, no me digo, no les voy a tomar este artículo. Ya no. Escuchen bien, no. Es simplemente son el fundamento, ¿no? Los estudios que hay, a qué nivel celular actúan y de cuál uno puede deducir, ¿no? Clínicamente no. Es solo para conocimiento. Esto no le voy a tomar, sí que lo tienen ustedes ahí. No les voy a tomar esta parte en el examen. Pero esto sí, o sea, esta anterior no, pero ojo, o sea, estas láminas no, simplemente por conocimiento, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esas 6 láminas no les voy a tomar. Ahora, lo que sí es importante y deduje importante es el efecto que hay clínico sobre la protección renal y cardíaca. Algo renal, 40% de diabéticos desarrollan en un momento de su historia enfermedad renal crónica. La diabetes mellitus es causa líder de enfermedad renal crónica seguida por la hipertensión arterial. La enfermedad renal crónica es conocida como la vecina silenciosa, asintomática en 1 a 3, ¿no? En estadios asintomáticos 1 a 3. Por eso que el daño renal es silencioso. El daño renal no te duele, el daño glomerular no te duele. Esto sí, este artículo de patología de Fronzo, que es un internista fisiólogo que hace estudios de diabetes hace décadas, esto sí, porque es aplicación clínica. ¿Qué mejora los estudios SGLT2? Todo lo que está acá. Y otro que no se ha demostrado, pero esto sí. Lo revisan, por favor. Me tomó la molestia de poner la traducción encima acá para que pueda facilitar su lectura. ¿Cómo es la resolución normal de la glucosa? Acá está especificado. Ojo, la glucosa es resolvida por sonsodio. Ese es muy interesante porque a partir de ahí imita su efecto benéfico. Normalmente el SGLT2 reabsorbe sodio y glucosa. Por eso, al bloquearlo, elimina glucosa y sodio. Fisiopatología en la enfermedad renal diabética. Acá les he puesto todos los aspectos fisiopatológicos. ¿Ya? Ojo, lo leen, lo revisan. Ahí está. Todo esto era en inglés, pero le he puesto, me tomó la molestia de traducirlo y poner encima, pegar lo que quiere decir. ¿Y qué efecto tiene los inhibidores secretos en la enfermedad renal diabética? ¿No? ¿Qué hace? Conclusión, me corrige todos los aspectos alterados en la fisiopatología, me los corrige la secretaria. Este es uno de la enfermedad renal diabética, cómo afecta el glomérulo, ¿no? Acá está cómo actúa el CGT2, ¿no? Reabsorbe el sodio y la glucosa, ¿correcto? Al bloquearlo elimino glucosa y sodio, ¿no? Y con ese CGT2, ¿qué sucede? Lo que se corrige, ¿no? Daño del podocito, enfermedad renal diabética, ¿sí? Ya. Ahora, clínicamente a veces tenemos pacientes con gran proteinuria o albuminuria, ¿no? Diabéticos, pero
Dice, pero no, ¿cuál? Este paciente se controla bien, no tiene muchos años de enfermedad y está haciendo daño renal. Entonces, en esos casos, cuando uno sospecha que el daño renal no es por en un diabético, no es por la diabetes, por otra cosa, ¿qué es lo que me apunta a eso? Uno, una diabetes tipo 1 menos de 5 años. El diabético tipo 1 menos de 5 años de evolución, es muy difícil que haga falla renal tan rápido. Sedimento urinario activo, es decir, tengo una proteinura, pero a la vez tengo sangre, tengo cilindros, granuloso. Ah, bueno, tengo que buscar otra causa. Que tenemos un paciente que se trata muy bien la glucosa, todos los factores están bien, entonces, ¿por qué es daño renal? Tengo que buscar otra causa. Una rápida declinación de la filtración glomerular. El daño renal del glomerular por la diabetes es progresivo, demora años. Pero si es muy rápido, sospecho otra cosa. Incremento rápido, ¿no? De los niveles de proteína en sangre, bastante proteínas, tampoco, o sea, es progresivo. Y que no haya retinopatía, especialmente una diabetes tipo 1, es decir, el paciente tiene daño renal, hago el fondo de ojo, y normal. No. Acuérdense que el daño de renal es microvascular, o sea, si hay daño en riñón, debe haber en ojo. A todo eso me hacen considerar una enfermedad que no es diabética, que me está afectando el riñón, clínicamente. Lo revisan. El tamizaje, acá les dejo, ¿ya? Ejemplo, que dice la- se debe evaluar la función renal y estimar la tasa de filtración glomerular en pacientes con diabetes tipo 1 con una evolución de mayor o igual de 5 años. Y en todos los pacientes con tipo 2 a pesar de su tratamiento. Así, bueno, quizás de su tratamiento. ¿Por qué razón? Porque el diabetes tipo 1 a pesar que hemos hablado que tiene estadio, se presenta más bruscamente que tipo 2. O sea, bien difícil que antes de los 5 años haya daño renal, aunque esté más controlado. En cambio, tipo 2 cuando te diagnostica en una crisis, ya tiene 10, 15 años. Hay pacientes diabéticos que debutan con daño renal. Por eso el diabético tipo 2 desde un inicio, basal y cada año. Dijo, tengo que lo revisen, lo revisan, por favor. Antes parte lo traducía, pero mejor le he puesto todo porque tienen que estudiar esta parte. Sobre todo lo que es A y B. Ahora, ¿qué reconocimientos clínicas representativas podemos tener, no? Acá le puse el CADIGO 2024 basado en 2023 las guías europeas. En el Feria de Guías Europeas, vean, acá está el resumen. Por ejemplo, tenemos evaluación, tenemos un paciente diabético y con aterosclerosis, le vamos a decir, diabético y aterosclerosis, diabético y cardíaca, diabético y enfermedad renal crónica. Tiene diabetes y aterosclerosis, tengo que reducir el riesgo cardiovascular independiente de control glicémico. ¿Y con qué lo logro? Con agonista receptor GLP-1 en primer lugar y con inhibidores SGLT2. Pero estas AB, con ellos que han probado, según estudios, ese beneficio, porque no todos han probado eso. Si es diabetes y insuficiencia cardíaca, inhibidores SGLT2. ¿Cómo no se van a olvidar? Y el SGLT2, me elimina glucosa y sodio. Entonces por ahí va. Saben, de cardíaca se trata a veces con diuréticos, entonces por ahí va la cosa, no se olvide. Diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, inhibidores SGLT2, ¿correcto? Y finerenone, pero eso no es de endocrino. Pero en todo caso, estos dos son los que me previenen o retardan el daño renal. Entonces acá he hecho un resumen. Si el paciente tiene diabetes tipo 2 y aterosclerosis, tengo que reducir el riesgo cardiovascular. Agonista GLP-1, ¿cuáles? Liraglutide. Semaglutide subcutáneo, ojo, no se ha probado con el oral, con el subcutáneo. Dulaglutide, efpeglenatide. Y en secreto 2 tenemos empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina. Acá, ojo, no lo he corregido. Sotaglifosina es un inhibidor dual, SGLT1, SGLT2, por si acaso. Si sabe, pregunto, no, en ALAME no, pero sí les dije en la clase. Te estoy diciendo que la sotaglifosina es un inhibidor dual que actúa sobre SGLT1 y SGLT2. Se elimina glucosa por heces y por orina, por si acaso. Diabetes y insuficiencia cardíaca. Reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Si tenemos fracción, eyección no reducida, fracción y insuficiencia cardíaca con fracción y eyección reducida, lo que hacen efecto es EMPA, DAPA y SOTA. EMPA, DAPA y SOTA. SOTA es dual. Si tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o moderada, CANA, DAPA, EMPA. Por lo tanto, la sotaglifosina tiene su función en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección no reducida, no en la preservada y moderada.
Si tiene diabetes y enfermedad renal crónica, quiero reducir el riesgo de falla renal. Y en el secreto tenemos empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina. Y tenemos el finerenone. Bueno, el fundamento de todos los trabajos acá, eso, es que esta es otra charla, pero acá lo tenemos, acá, en insuficiencia cardíaca, todos los estudios que han demostrado beneficio, enfermedad renal crónica, especificando todos, ¿no? Pero simplemente esto es referencial. Y el código 24, ¿no? Ya lo pone, mira, lo ponen acá, si el paciente ya tiene daño renal por diabetes, ¿no? Usar el SGLT2, continuar hasta el diálisis o trasplante. Pero, como van a ver en los cuadros que tienen que estudiar, lo ponen, antes era 30 de tasa de presión pulmonar, ahora lo ponen 20. Los seguidores de SGLT2 se recomienda usar hasta una tasa de 20, una tasa de filtración pulmonar de 20, ojo. Solo que el Cadigo se mandó de hacha y quiere hasta que otra vez después se considere, pero ahorita solo se acepta hasta 20 de tasa de filtración pulmonar o depuración de creatinina. Entonces, los tres pilares para reducción de riesgo cardiorrenal, ¿no? Por bloqueo del sistema renal, angiotensina, inhibidor CGLT2 y ARM no esteroideo como el finerenone, ¿no? O sea, simplemente para demostrarle que el CGLT2 ya es un puntal importante en el daño renal, tanto que los nefrólogos lo utilizan incluso en daño renal en diabético y en no diabético. Acá he traducido lo del artículo, no les he puesto, porque ya lo tiene traducido, les he puesto, ¿no? Del ADA. Diabetes tipo 1. Deben ser tratados con inyecciones múltiples diarias de insulina basal y prandial o infusión continua de insulina subcutánea. Es un elemento de reemplazo, por lo tanto. Deben usarse análogos de insulina rápida para reducir el riesgo de hipoglucemia, como les dije. Debe recibir educación sobre cómo elegir las dosis de insulina prandiales según ingesta de carbohidratos, lípidos y proteínas, además de considerar la actividad física. El típico D1 debe conocer muy bien las cargas calóricas de cada tipo de alimentación y el efecto de la actividad física sobre la glucosa. En general, los pacientes con diabetes tipo 1 requieren 50% de su dosis de insulina como basal y 50% como prandial. Pero esto depende de varios factores, incluso si el individuo consume alimentos de alto o bajo contenido de carbohidratos. ¿Y cómo calculo ese requerimiento total diario de insulina? Se estima que es de 0,4 a una unidad por kilogramo por día. Ejemplo, el paciente que pese 60 kilos y ya entonces quiero, o sea, calcularle como 0,5 unidades por kilogramo por día. Entonces 60 por 0,5, ya, sale 30. Entonces esos 30 unidades divido 15 unidades como basal y 15 como prandial. Y esos 15 como prandial lo divido, pues si come parejo, desayuno, almuerzo, cena, le pongo 5, 5, 5. Si come más, no sé, en el almuerzo puede ser 4, 6, 4, ¿no? Y así por el estilo. No, 4, 7, 4. O sea, yo voy variando. O sea, 50% como basal y 50 como prandial. Y el requerimiento aumenta en las circunstancias. Pubertad, embarazo, que son circunstancias fisiológicas que pueden aumentar el requerimiento de insulina. Y aquellos con enfermedades concomitantes. Otro punto de vista, sí, es igual prácticamente, pero la versión americana de diabetes juvenil recomienda 0,5 unidades por día, que es parecido, ¿no? 0,4 está dentro de 0,4 a 1. Una dosis inicial en individuos con diabetes tipo 1 que se encuentren metabólicamente estables, por supuesto, ¿no? Con la mitad como insulina prandial para control glicémico postprandial y la otra mitad como insulina basal. ¿No? ¿Correcto? Ya, insulinas. En diabetes tipo 2. Recomendación A, ojo, cambios en estilo de vida, educación y soporte en el automanejo de diabetes mellitus, evitar la inercia clínica es cuando a todos usan, yo también uso, ¿no? Y los factores sociales sobre la salud deberían ser considerados en el manejo de diabetes tipo 2. La terapia farmacológica debería ser guiada por una persona centrada en los factores terapéuticos, centrados en el paciente, incluyendo las comorbilidades y los objetivos glicémicos. En adultos con diabetes tipo 2 y elevado riesgo de enfermedad cardiovascular, cardiovascular, influencia cardíaca y o enfermedad renal crónica, el régimen terapéutico debería incluir agentes que reduzcan el riesgo cardiorrenal, ¿no? Este manejo farmacológico con una eficacia adecuada para alcanzar y mantener los objetivos glicémicos deben ser considerados como es la metformina. El manejo de peso corporal es importante.
Por eso se aconseja que mantenga el peso corporal dentro de los objetivos. La metformina debería continuarse en iniciar terapia con insulina. Es decir, el paciente es estable, pero que tiene hiperglicemia y quiere usar insulina. Y si puedo mantener la metformina, la mantengo. La metformina disminuye el requerimiento en general de insulina. Terapia de combinación temprana puede ser considerada en algunos pacientes al inicio del tratamiento para extender el tiempo del fracaso de tratamiento. ¿A qué se refiere? Pero bueno, diagnóstico de diabetes, ¿a metformina? No, pero le combino metformina, no sé, con de PP4. O le combino con otros medicamentos. Sí, se aconseja combinar en un inicio. La insulinoterapia temprana en diabéticos tipo 2 debe considerarse si existe existencia de catabolismo, pérdida de peso en curso. Ejemplo, el paciente está muy hiperglicémico, glicosilada muy alta, ¿no? Dije, no, mejor empezamos con la insulina, a pesar que pues tiene insulina, ¿no? En el cuerpo sabemos, tiene que tener insulina, pero más insulina para romper la resistencia, para mejorar en general al paciente, pero después es recomendable volver a medicamentos de base, tipo tabletas. Manejo, no se olviden, centrado al paciente, nunca se olviden. No todos son iguales. Se consideran los efectos sobre las comorbilidades cardiovasculares y renales, eficacia, riesgo de polisemia, impacto sobre el peso, costo y acceso, riesgo de efectos colaterales y preferencia del paciente. Los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o indicadores de elevado riesgo cardiovascular, enfermedad renal establecida o insuficiencia cardíaca, se recomienda un nivel SGLT2 y un audito receptor GLP-1 con beneficio comprobado sobre enfermedad cardiovascular, como parte del régimen de control glicémico y reducción del riesgo cardiovascular, independiente de la glicosilada y en consideración de los factores específicos del paciente. Correcto, si yo empezaba la clase con esto no iban a entender, pero ya están entendiendo a qué se refiere, porque todos los estudios que se han hecho de este tipo es independiente de la glicosilada. Preferir, cuando sea posible, a un receptor GLP-1 en igual a insulina. ¿Por qué? Por todos los efectos benéficos que ya se le ha dicho, ¿no? Buen efecto sobre potente de la glucosa, baja de peso, ¿no? Si se utiliza insulina, la terapia combinada con un agonista del receptor GLP-1 se recomienda. Es decir, si de tipo 2 quiere usar insulina, se recomienda combinarlo con GLP-1. El problema es el costo, ¿no? En nuestro medio existe, ¿no? Una presentación de una combinación de insulina basal con agente GLP-1, que es la Solicua, que combina lixisenatide con que es un agente GLP-1 con insulina. No retardar la terapia intensificada para pacientes que no logran los objetivos, sino esperar, como antes decía, esperar 3 a 6 meses y no baja, no. Ser no, evaluar, y si es que no controla, reajustar. Este cuadro, obvio que lo pongo para que sepan que está en este artículo, este cuadro sí, por favor, se lo tienen que saber desde al revés al derecho. Es un resumen, ¿no? De todos los fármacos en general, ¿no? Te ponen, pues bueno, la metformina, te ponen su eficacia para bajar la glucosa, riesgo de polisemia, efectos sobre el peso, efectos sobre el MACE, efectos sobre la falla cardíaca, progresión de enfermedad cardiovascular, no, enfermedad renal, dosis que se usan, las dosis que se recomiendan, sobre efectos sobre el hígado graso y te ponen los efectos colaterales que se pueden encontrar. Este cuadro lo revisa, ¿ya? Bueno, lo único que les podría decir, de que para el miércoles, por favor, deben revisar esto para que cualquier duda, ese día lo preguntan. Las preguntas que voy a hacer ese día va a ser relacionadas a esta clase también. Y de tiroides, ¿no? O sea, básicamente son minerales para esto y tiroides. Bueno, los dejo descansar. Este, Nos vemos hasta la próxima. Ya, el miércoles ya saben, que vayan separando el aula para poder, ¿no? Y ya coordinamos para la última clase que faltaría. Doctor, una Permiso. consulta. Sí, ¿Podría pasar la grabación? ¿la clase? Sí, para escucharlo de Ya nuevo. la pasé a la delegada del primer día. Esta grabación de Sí, esa clase. doctor, ya he compartido las Grabación no, la diapositivas. clase. Ah, no, la grabación, digo, doctor. Grabación. Ah, no, yo no tengo la Esa la grabación. Creo comparto que, es yo que en yo no la... estoy como Sí, Ah, doctor, ya, yo ya, se la administrador. comparto. lo siento, lo siento. No, la grabación debe tener, no sé, de ustedes. Yo sé porque todos están ahorita durmiéndose, pero la grabación no, yo la tengo. Y la clase sí, sí se les ha pasado. ¿Ya? Correcto. Mm, Ya nos vemos. gracias.
Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Ya.